tal a todos? Muy buen día, buena tarde, buena noche, depende en dónde me estén escuchando. Bueno, ya estamos por empezar esta masterclass para hablar justamente de temas importantes y trascendentales como es alimentación consciente. Así es que les voy a pedir por favor si pueden apagar su micrófono para que no vaya a interferir, pues obviamente la. Exacto, las voces de los que estamos conectándonos. Si gustan prender su cámara, perfecto, así los voy a o las voy a poder ver y estaremos pues mucho más conectados y demás. Así es que bueno, darles la más cordial bienvenida a este en vivo, en donde voy a hablar justamente de lo que es la importancia de la alimentación y cómo integrar esto que es fundamental y que hacemos de forma consciente o inconsciente todos los días de nuestra vida con la práctica yoica. Obviamente en esta conferencia, si has practicado yoga o no, esta información por supuesto aplica porque el mero hecho de trabajar con eso que es la alimentación, pues repercute gran parte de lo que es nuestra existencia como seres humanos y obviamente el conocer que sabiendo que hay diferentes tipos de alimentarnos, diferentes tipos de poder degustar diferentes alimentos y ahora sí creo que me escucho, ¿no? ¿Se escucha perfecto? Sí, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Darles la más cordial bienvenida a esta masterclass en donde estaremos hablando o estaré compartiendo con ustedes algo que es fundamental y elemental, que es precisamente el qué hacemos y cómo estamos haciendo nuestros procesos alimenticios para poder repercutir tanto para bien como para mal, dado que los alimentos pueden servir para nutrirnos, para sanarnos o bien para enfermarnos, ¿no? Y la importancia cuando nosotros estamos practicando, obviamente, el conocimiento desde una forma más consciente de lo que es la alimentación, aunado a la práctica yoica, pues pareciera ser que para los que nunca han hecho una u otra, cuando las empiezas a mezclar, a fundir con tal conocimiento, obviamente empieza a haber, pues digamos, un reencuentro mucho más fortuito, más consciente y sobre todo el poder estar dentro de nosotros mismos, viviendo nosotros mismos de una forma mucho más clara y eficaz. Considero yo que para todos los que han estado practicando Kundalini Yoga y obviamente has estado tratando de fundir lo que es la práctica de la nutrición consciente, o aunque no hayas hecho Kundalini Yoga, cualquier tipo de yoga, cuando empezamos a estudiar al cuerpo lo que va experimentándose en sus diferentes variantes, pues podemos encontrar diferentes cambios en nosotros. Habrá quienes han escogido, como lo mencionaba hace ratito, el tema de ser veganos, otros ser, por supuesto, vegetarianos, carnívoros, crudívoros, agüívoros, jugívoros y también están, por supuesto, los pranis. Hay diferentes formas o estilos de alimentación y lo importante es que en muchas ocasiones, cuando nosotros entramos justamente en estos conocimientos de la alimentación, pues lo primero que nos empezamos a encontrar cuando vamos entrando al campo holístico, digamos en términos generales, es que empieza a sonar mucho, ¿no? El cambiar nuestra alimentación para ser en primera instancia digamos, vegetarianos, empezar a eliminar todo lo que sea carnes, pollos y mariscos y por supuesto después ir a otros estados de alimentación como ya el ser más veganos, en donde no se consume absolutamente nada que venga de ningún animal y de ahí se van desprendiendo más. Pero en muchas ocasiones cuando hacemos esto nosotros, lo que vamos experimentando son, por supuesto, cambios a nivel físico, psicológico y emocional, pero son pocas las ocasiones en las que nos damos cuenta si realmente el ser vegetariano o ser vegano o el ser carnívoro es compatible con mi cuerpo. Más allá de las corrientes que existan, más allá de lo que se comparta, es saber si lo que yo estoy comiendo verdaderamente es compatible con mi estructura física y sobre todo con mi rendimiento diario, porque como bien lo menciono, hay alimentos que no a todos les funcionan de la misma forma y aunque algunos, por supuesto, los lleguen a nutrir, los lleguen a sanar, a otros puede ocasionarles lo opuesto. Por eso es importante dentro del conocimiento de la alimentación saber qué de lo que estoy comiendo es justamente compatible con mi cuerpo. Y aunado a eso, por supuesto, es en todo este conocimiento de repente romper muchas estructuras de lo que nosotros venimos haciendo como patrones de conducta en cuanto a alimentación, porque nos demos cuenta o no hay adicción en muchos de los procesos de alimentación en nosotros y en muchos de los procesos de alimentación de nosotros, en esos procesos conscientes o inconscientes de adicción, pues van recreando tarde o temprano como una suma de acciones alimenticias en nosotros, pues salud o enfermedad. Y justamente gran parte de lo que para nosotros es el adentrarnos en los temas de nutrición consciente es
más allá en lo que tú estés ejerciendo, que sea cualquier tipo de alimentación, es estudiar con plena conciencia si lo que estás haciendo realmente repercute para bien o para mal en tu cuerpo físico. Y gracias a esto, obviamente gracias a esto, hay infinidad de estilos de alimentación. Es decir, aunque estés en veganismo, vegetarianismo o seas carnívoro, hay diferentes formas de implementar alimentos para poder saber de forma clara y precisa si lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos consumiendo es perfectamente compatible con nosotros. Ahora, vamos a tener estas 2 horas ahorita de masterclass. Lo que voy a hacer ahorita es poner una presentación. Voy a poner una presentación para que vaya hilando con ustedes y compartiendo, explicando. Y al final, unos 20 a 30 minutos antes de que terminen estas 2 horas, abro micrófonos, alzan su manita y si hay preguntas, que me imagino que van a haber muchas preguntas sobre todos estos temas, por supuesto, pues alzas la mano y abrimos micrófono y compartes, por supuesto, tu pregunta. Así es que voy a compartir pantalla y me dirán ustedes, por favor, si se puede ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien, muy bien. Entonces voy a abrir la presentación de esta forma y bien, aquí empiezo con lo que es la primera clase, la primera lámina de esta masterclass de integración de la nutrición, el yoga y la vida diaria. Así es que, como primer aspecto, pudiera yo comentarles que cuando mucha gente va a entrar a ver o va a experimentar lo que es alimentación consciente, a veces lo que se busca en términos generales es justamente una pérdida de peso, eliminar grasa abdominal y obviamente esto poder verse uno más delgado y demás, pero yo considero por los años de experiencia y sobre todo también estar siguiendo estos cambios es que la pérdida de peso no es algo que se busque directamente cuando se hace un cambio, digamos, radical en nuestra nutrición diaria. ¿Por qué? Porque justamente para perder peso nosotros no se requiere en sí misma una dieta, porque una dieta como tal es solamente un periodo de tiempo en el que ejerces cierto tipo de alimentación para cumplir un propósito, pero después viene, digamos, la realidad misma de lo más inconsciente de ti, es decir, del inconsciente, para volver a recaer a los viejos hábitos. Entonces, para poder recrear nosotros un cambio completo y cuyo objetivo sea un estilo de vida y no un objetivo preciso como perder de peso o a lo mejor eliminar cierta enfermedad, lo que nosotros necesitamos es justamente cambiar radicalmente la estructura de nuestra base alimenticia para saber qué es lo que estamos recreando. Y cuando empezamos a hacer cambios constantes en nuestra nutrición, cuando empezamos a hacer cambios constantes en nuestra nutrición, por supuesto la pérdida de peso es, digamos, un efecto secundario o intrínseco dentro de todo este proceso. Por eso dejo claro y pongo esta lámina al principio, porque muchas personas entran por 2 objetivos principales: cambiar la alimentación por bajar de peso o número 2, por sanar de algo que estés pasando. Entonces, lo dejo en claro porque estas cosas suceden en automático cuando haces un estilo de vida consciente en tu nutrición. Y no tanto, yo no creo tanto en lo que son las dietas, sino lo que yo creo en este caminar es que cuando empezamos a aprender a escuchar y a sentir al cuerpo, vamos a detectar con total nota qué es lo que realmente está funcionando y qué es lo que realmente está componiéndose en él para que esto pueda ser obviamente pues saludable. Y en todo esto, ¿qué es justamente aquello que se llama pues alimentación saludable? Pues básicamente es saber exactamente cómo estamos proporcionando la cantidad de alimentos y los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo esté obrando perfectamente. Y esto, aunque parecería ser obvio, lo que puede ser es que cuando nosotros estamos ingiriendo alimentos, cuando ya lo llevamos de la forma más consciente y más pura, nos vamos a dar cuenta los efectos inmediatos después de que consumimos cualquier tipo de comida, ya sea el desayuno, comida o cena, los efectos inmediatos que se van adquiriendo, que van sintiendo en el cuerpo, justamente después de terminarlos. Un ejemplo muy claro es cuando comemos, digamos, comidas procesadas. Digamos, se nos antoja una pizza y ya seas vegetariana o vegetariano, o seas vegano o lo que sea, pero te comes una pizza y al momento, cuando tienes antojos y te quieres comer algo como la pizza, pues tienes todo el antojo, tienes
por supuesto, estos ya deseos de poder satisfacer el hambre que está consumiendo o el antojo, pero después de que te comes este pedazo o porción de pizza, pues viene como una baja de energía, viene como una pesadez o lo que llamamos en muchas ocasiones, pues que nos cayó muy pesada la comida, ¿no? Entonces, sabemos en estos conocimientos que no es nuevo lo que te estoy diciendo, sabemos que muchas de las ocasiones que comemos algo y sentimos o somos conscientes de lo que estamos experimentando, sabemos que ese tipo de comidas no fueron, por supuesto, nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Seas vegetariana o seas vegano o vegetariano o vegana o lo que sea, cualquier comida que comas y te cause constantemente pesadez, te baja la energía, te cambie tu humor, te sientas más pesado, te sientas con sueño y demás, cuando esto lo haces consciente y te das cuenta y tomas nota, vas sabiendo entonces qué tipo de alimentación y en qué horarios estás consumiendo esto, no es esa alimentación para ti. Y justamente la alimentación saludable o la nutrición consciente es saber tomar nota, literalmente cuando voy a empezar a hacer estos cambios, qué es lo que como, qué es lo que voy consumiendo y por supuesto qué es lo que me va causando pesadez, qué es lo que va causando, al contrario, me va subiendo la energía, qué es lo que me pone de buenas, qué es lo que me pone en un estado anímico, digamos, deplorable o simplemente me es indiferente, ni una ni otra. Cuando eso lo vamos viendo, vas a empezar a identificar qué es lo que sucede. Ahora, si, por ejemplo, en el caso de la pizza, nosotros sabemos que cuando como este tipo de alimentos y lo hago constantemente y ya sé que me estoy sintiendo así, la pregunta sería, si antes de que te comieras, por ejemplo, la pizza, supieras desde la primera mordida o antes justamente de la primera mordida que te vas a sentir pesado, ¿te lo comerías? Posiblemente no. Y cuando esto ya lo observas y dices, ok, sí me la como, o sí soy una persona que habitualmente tiene estos hábitos alimenticios, y volteas a ver tu refrigerador o volteas a ver tu alacena, te vas a dar cuenta que hay muchos ingredientes ahí que te causan pesadez, que realmente no son los alimentos que tú deseas que te o deseas consumir para que estos alimentos obviamente te causen pues esta alineación entre cuerpo, mente y alma. Y para esto obviamente no tenemos dentro de lo que he escuchado muchas veces, no es que tengamos una crisis en nuestro sistema de salud, más bien tenemos una crisis de cuidado personal. Yo soy de las personas que creo fervientemente que así como nosotros somos cautelosos con lo que realmente estamos alimentando o lo que estamos metiendo al cuerpo, muchas veces culpamos, ¿no? Digamos, al sistema de salud, porque pues nos están vendiendo cosas muy azucaradas, con muchísimas grasas, endulcorantes, cosas artificiales y demás. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de lo que yo estoy metiéndole al cuerpo a sí mismo, ya no es una cuestión de un sistema externo, sino es justamente el autocuidado y la autoobservación de lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo y lo que yo estoy metiéndole a través del alimento y por supuesto a través de la bebida. Entonces, no es que haya una crisis y que de repente en los noticieros y demás, pues se escuche, ¿no? Hay tanta gente enferma de cáncer, tanta gente enferma de esto. Si tú te pones a ver en términos generales, pues la mayoría de las personas que están enfermas de algo es porque si observamos su tipo de alimentación, todavía no pasa la parte yoica, pero si observamos su tipo de alimentación, nos vamos a dar cuenta perfectamente que la gran mayoría tiene una pésima alimentación. Y aunado a esto, que igual no es nuevo esto que te voy a decir, porque seguramente lo he escuchado, tiene mucho que ver tu sistema y tu cuerpo emocional. Mientras tengas emociones encontradas, densas y que estén por años o recientes y demás, justamente más va a influenciar eso en el estado anímico, en tu deseo de comer o en tu apetito. Y eso voy a hablar un poquito más adelante. Así es que sí quiero pues que esto lo reflexiones. No estoy diciendo que estés o tengas que estar de acuerdo conmigo, pero creo que las crisis no son en el exterior, sino justamente las crisis vienen desde el interior, las proyectamos al exterior para que el exterior sane, cure, reestructure algo que en sí mismo yo estoy creando así. Y por eso, también hablando de las dietas, comentaba que no soy una de las personas que camine con las dietas, porque las dietas son solamente estos pequeños espacios atemporales, son como cubrir un momento en cierto tiempo, en días, semanas o meses,
cuidar o tapar o esconder algo que vengo haciendo y que de repente me comprometo a hacer durante determinado tiempo algo para cumplir mi objetivo, ya sea sanar de esto o bajar de peso o verme delgado o verme lo que sea. Pero cuando pasa ese periodo de tiempo, vuelvo otra vez a las mismas costumbres. Y eso entonces implica otra vez que nosotros estemos buscando a las dietas como, digamos, esas salidas fáciles a lo que podemos hacer en vez de una dieta, es un cambio paulatino, suave al principio en nuestra alimentación, siendo conscientes de lo que al cuerpo le va cayendo bien y le va cayendo mal. Ahora, ¿cuáles son las diferentes formas que pueden influenciar nuestras formas de vivir y de sentirnos ante los demás? Es decir, nuestras facetas, nuestros comportamientos y demás, justamente es a través de estos tres puntos principales. Y hoy te voy a explicar qué tiene que ver esto con nutrición. Las influencias de las diferentes facetas de nuestras vidas que van a repercutir justamente en nuestro estado nutricional, cual sea el estado nutricional que te encuentres, es cómo nos comportamos, es decir, cómo interactuamos con la sociedad. A lo mejor tú dices de lunes a viernes o de lunes a jueves estoy comiendo saludablemente, pero de repente los viernes, sábado y domingo me doy unos atascones increíbles y entonces pues ante los demás pues justifico que están las amistades, son las familias, estamos en eventos importantes y pues ahí se está dando esto a comer y pues ahí me atasco y hago lo que a lo mejor no debería hacer y vuelvo el lunes otra vez a hacer como esta limpia y demás, ¿no? Digo, no es que sea válido o no, pero hablo de lo que a tu cuerpo le está pasando. Cómo esto influye directamente en tu estructura, en tu base alimenticia. Número dos, cómo nos proyectamos, justamente lo que nosotros estamos cuando recreamos ya el consumo de alimentos, cómo nosotros estamos accionando en base a todo este proceso alimenticio. El ejemplo claro, te decía de la pizza, eso es al momento, ¿no? Al momento me la como porque estamos con los amigos y quien tome cerveza y demás, pues bueno, están festejando y demás, tú dices, bueno, un día pasa nada, 2 días no pasa nada, pero cuando esto ya lo haces constantemente, después ¿qué va a pasar? Ya tienes más grasa corporal, ya te sientes más cansado, ya no puedes respirar correctamente, ya roncas increíblemente, ya se te cierra más la garganta, ya te duelen más las piernas, ya hay más hinchazón en los brazos, retención de líquidos en las piernas, en fin, el cómo te proyectas es justamente lo que haces cuando, digamos, estás llevando cualquier estilo y en un futuro próximo, cercano, vienen las repercusiones en el cuerpo físico. Y número tres, por supuesto, las diferentes facetas es qué comes. Darte cuenta de lo que comes. Si tú ahorita, que hoy es jueves, haces un recuento de lo que has hecho y de lo que has comido del día lunes hasta hoy en la mayor conciencia posible, seguramente habrás de haber encontrado que tienes estos desfases o tienes, digamos, estas desvariaciones en cuanto a una dieta, y dieta me refiero como un estilo de vida constante, consciente, para poder repercutir. Ahora, en el cómo comemos está el cómo nos transformamos. Hay una frase que dice que sí, tú eres lo que comes, pero yo siento que más allá de que eres lo que comes, también eres lo que sientes. Y lo que sientes en muchas ocasiones también te lleva, por supuesto, a poder tener diferentes estilos alimenticios. Entonces, el cómo comes no nada más es lo que comes, sino también, por supuesto, el cuántas veces comes al día, qué es lo que estás comiendo, si estás comiendo más dulces, más salados, si estás comiendo más comida chatarra, si estás desayunando, comiendo, merendando y al último te echas también un postre, si estás teniendo ayunos, todo esto repercute, por supuesto, en tu estilo alimenticio. Y si aparte en todo esto no hay una estructura constante, una base alimenticia constante y estás brincando en diferentes tipos de alimentación, pero no hay un, digamos, un horario con su orden como tal, el cuerpo también se desacelera. Recuerda que el cuerpo también es un perfecto contenedor de aquello que está pasando en nosotros. Entonces, el cómo comemos, el cómo nos comportamos y el cómo nos proyectamos van a influenciar directamente, por supuesto, en tu salud o en tu aspecto de nutrición. Ahora, factores que influyen directamente en tu alimentación. Bueno, obviamente en todo esto es algo importante saber que quieras o no, lo veas o no, siempre en las cuestiones, si alguien tiene abierto su micrófono, le pediré que lo apague, por favor. Siempre en los factores que influyen en tu alimentación vienen justamente estos aspectos de lo que viviste en tu infancia, marca totalmente tu adolescencia y seguramente va a marcar directamente lo que estás viviendo en tu vida diaria.
Entonces, al hacer esto, cuando no eres consciente de lo que estás creando, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que estás viviendo tú hoy por hoy, muchas de las cosas que estás viviendo y estás comiendo hoy por hoy, tienen que ver justamente en la forma en la que tú has sido o has ya sido influenciado en tu vida de niña o niño. Mucho de todo esto que vives y que experimentas en la nutrición, date cuenta, es producto de la niñez. Un ejemplo de cómo el impacto de la nutrición repercute en nosotros es que está este ejemplo clásico de un niño que se cae, ¿no? Se cae y se golpea la rodilla y le duele, entonces llega mamá o llega papá, llega la abuela, llega el abuelo y lo abrazan y no, mijito, todo está bien, mira, cómete esta galletita para que te sientas bien. Esa galleta en ese momento emocional, shock, traumático y demás, para el niño, neurológicamente hablando, con el cerebro también en el estómago, va a asociar el momento de las galletas como hay que comer algo, especialmente una galleta, cuando me he golpeado o me he lastimado. Entonces, es un ejemplo trivial de cómo nosotros en muchas ocasiones nuestro tipo de alimentación repercute en lo que me hacía la abuela, lo que me hacía mi Mm. mamá cuando iba a comprar tal cosa en tal restaurante. Y ya sí, y eso, la cuestión de la vivencia de la niñez, lo llevamos tan impregnado que después saltamos a lo que es el punto número 3, que son los sentimientos y emociones. La mayor parte del tiempo, y esto piénsalo muy bien, la mayor parte del tiempo comes por las emociones o a través de lo que mandan las emociones o justamente los sentimientos. Sobre todo cuando estamos estresados, preocupados, cuando estamos pasando un duelo, cuando estamos estresados, el tipo de alimentación que tenemos usualmente no es el correcto, usualmente no es el propicio, porque cuando tenemos lo que pasa al momento, más las bases que hemos tenido desde la niñez, se mezclan estas dos para crear una de las peores tipos de alimentación que tenemos en nuestra vida, porque rompes con todo, comes de más, comes de menos, comes de lo que se te presente, lastimas al cuerpo, grasas, azúcares y demás, porque estas emociones, como están dispersas y no las controlo y no las aterrizo, justamente empiezan a crear una alteración en nosotros. Ahora, si eres vegana, si eres vegetariana, si eres de cualquier otro tipo de alimentación también, igual cuando la emoción no es controlada y cuando tengo la influencia de la niñez, se alteran tus ritmos dentro del sistema en el que estés trabajando tu tipo de alimentación. Así es que bueno. El número 2, en cuanto a factores que influyen en la forma en la que te nutres, es a través de la percepción de tus sentidos. Vas caminando por algún lugar, algo se te antoja, algo tocaste, algo viste, algo oliste y se me antojó y a lo mejor pues digo, un antojo no tiene de malo que te lo comas, pero cuando totalmente eres tan vulnerable, tan frágil a través de lo que percibes con los sentidos, esto por supuesto va a alterar obviamente tu tipo de alimentación. Y número 4 también, el nivel socioeconómico. Yo sé que para muchas personas, por ejemplo, puede ser como caro, ¿no? Poder adquirir de repente el tipo de alimentación que requiere el cuerpo, digamos, de forma orgánica o lo más pulcra posible, y eso puede afectar obviamente la economía de cada persona, de cada familia, para poder tener, digamos, al alcance aquello que pueda ser lo suficientemente necesario como alimentos que nutran al cuerpo, pero por supuesto hay diferentes formas, aún sin importar el nivel socioeconómico, poder adquirir de forma consciente aquellos alimentos que el cuerpo requiera, y eso lo explicaré más adelante. Y número 5, por supuesto, como factor influyente en tu nutrición es la cultura. Obviamente, para los que somos hispanoamericanos, sabemos que la mayoría de los platillos a los cuales nosotros pues estamos expuestos obviamente desde pequeños pues son platillos que digamos están cargados de muchos condimentos, tienen muchas azúcares, muchas grasas y demás. Entonces la cultura también tiene muchísimo que ver con la influencia en tu alimentación. Ahora, de estas diferentes formas de alimentarnos, hay puntos importantes a considerar por los cuales tú llegas a tener hambre, y esto igual no tiene nada que ver con ser ningún tipo de alimentación vegetariana vegana, sino las diferentes formas en las que puedes entender y atender el por qué te está dando justamente hambre. Número 1 es el hambre nutricional. ¿Qué quiere decir el hambre nutricional? Obviamente, el hambre nutricional quiere decir que todo aquello que estás haciendo en tu día a día, de repente llega el momento de la comida o el desayuno o la cena y dices, llega el momento de comer. Pero a lo mejor justamente en ese momento no es que tu cuerpo en sí mismo estuviera pidiéndote hambre, sino que
es justamente el antojo, el deseo de lo que estás sintiendo, experimentando en ese momento, si trabajas, no trabajas, si estás en casa, si estás en cualquier otra actividad. El hambre nutricional, digamos, es el hambre base que la mayoría siente. Cuando el cuerpo siente que tiene hambre y es momento de darle algo de comer. Ahí vendría la pregunta, ¿qué le voy a dar de comer? Especialmente en los antojos, en donde son los intermedios entre los desayunos, comidas y cenas posiblemente para la mayoría. Entonces, son las formas de reaccionar o accionar que tenemos para poder alimentar a este cuerpo justamente cuando está pidiendo hambre. Número dos, sed. Yo sé que esto puede sonar un poco contradictorio porque hambre y sed parecería ser que son cosas diferentes, pero cuando tú eres de las personas que no toma mucha agua y de repente el cuerpo está queriendo, está necesitando agua en ti para poder llamar tu atención, si alguna vez lo habrás de notar, para poder llamar tu atención, el cuerpo en realidad no te está pidiendo algo de comer, se está manifestando a través de la experiencia del hambre, es decir, de meterle algo al estómago, cuando en realidad lo que necesita es agua. Y en muchas ocasiones, cuando haces esta pequeña prueba, si algún día sientes hambre, y haces esta pequeña prueba, te vas a dar cuenta que si en vez de ir a comer algo, tomas agua, el cuerpo se va a sentir inmediatamente después lleno o se va a sentir satisfecho. Porque justamente cuando casi no tomas agua, y más adelante voy a explicar los diferentes tipos de hidratantes que hay, cuando casi no tomas agua, el cuerpo se manifiesta a través de la experiencia del hambre y lo que hacemos es creer que tiene hambre. Y peor aún, cuando en vez de meterle agua, y le metes alimentos, le metes sodas o gaseosas, sería aquí en Estados Unidos y demás, o le metes estas bebidas, entre comillas, energetizantes, que eso empieza a entrar otras cosas que más adelante igual voy a compartir. Siguiente tipo de hambre, en el cual se afecta para bien o para mal tu nutrición, es la variedad. ¿Qué es lo que tienes para poder justamente suplir o darle atención al cuerpo físico a través del hambre? Y me refiero a variedad, a que a lo mejor dices, bueno, tengo antojo de algo, pues voy por unas papitas, tengo antojo de algo, pues voy por un pan dulce, tengo antojo de algo, pues voy por un tamal o voy por lo que sea, pero si aprendiéramos en el cuerpo a poder sentir lo que va experimentando, a variedad se le llama justamente la forma diferente en la que puedo yo, desde ser consciente de mis compras en casa para poder tener en almacén en casa, o bien cuando estoy en el exterior, comer cosas que a lo mejor nunca haya comido y que vayan de acuerdo a la temporada en la que estás. Por ejemplo, aquí en California ahorita está haciendo mucho calor, sería fantástico tener, digamos, dentro de esta variedad nueva por adquirir, pues algo que sea más fresco o frutas de temporada, ¿no? Para que el cuerpo obviamente vaya adquiriendo o verduras y demás o vegetales, para que el cuerpo pues vaya teniendo obviamente esa variedad y sobre todo que el cuerpo se acostumbre a comer cosas nuevas. Tú sabes que cuando te acostumbras a algo y lo haces constantemente, de repente se pierde pues ya el enamoramiento, ya no están esas ganas, ya no sientes los cambios, entonces habiendo tanta variedad de alimentos saludables, el cuerpo se va a acostumbrar en esa variedad a tener diferentes formas de absorber nutrientes cuando lo haces de forma consciente. Hipoglucemia, cuando se baja el azúcar. Esto es algo clásico también en muchas personas. Cuando tienen un bajón de azúcar, hoy en día ya tenemos aplicaciones en teléfonos inteligentes, en relojes inteligentes, en donde podemos medirnos los diferentes niveles de azúcar, pero cuando se bajan bien estos bajones de azúcar, en automático después el cuerpo también requiere justamente de poder abastecer obviamente estos niveles de azúcar y eso en la forma más inconsciente o coloquial, producto de lo que decía la niñez o la emoción, buscamos usualmente dulces que no son dulces, buscamos colorantes artificiales y buscamos obviamente todo aquello que va tarde o temprano a generar aspectos graves en nuestra salud. Número 5, hambre emocional. Esto es obviamente la parte en la que estamos atascados en las emociones. Cuando estamos en duelos, acabamos de tener una ruptura con nuestra pareja, acabamos de tener un momento bochornoso, penoso, de coraje en el trabajo, cualquier situación que implique una emoción densa al momento va a ser, por supuesto, un tipo de hambre que vas a tener para poder, obviamente, llenar al cuerpo de lo que en ese momento se te está antojando. Y también, por supuesto, hambre por estómago vacío. Cuando se abra por estómago vacío, obviamente es la parte importante y fundamental de saber que una cosa es tener hambre y otra cosa es tener estómago vacío. Son cosas diferentes. Hambre por estómago vacío quiere decir justamente, por ejemplo, cuando, digamos, tú usualmente desayunas y comes y hasta el día siguiente vuelves otra vez a desayunar y comes y estás en ese ritmo, pero quizá algún día
de repente rompiste lo que es la comida y te quedaste nada más con el desayuno y de repente en todo ese trayecto no desayunaste y al día siguiente empiezas otra vez con el desayuno, pero como tienes más hambre porque se vació, digamos, tu cuerpo, tu estómago durante esa tarde que no comiste, al día siguiente vas a quererle meter más de lo que el cuerpo vacío, entre comillas, te está pidiendo para satisfacerse a sí mismo. Así es que entendiendo estos diferentes tipos de hambre, más lo que he estado compartiendo anteriormente, obviamente lo idóneo es poder identificar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos creando y cómo es que estoy siendo consciente del tipo de alimentación que estoy teniendo en mi cuerpo. Aunado a esto, también, por supuesto, muy importante, como te decía, es darte cuenta qué tienes en la alacena, qué es lo que guardas constantemente. Por ahí hay una frase maravillosa, no una frase, pero es un dicho que dice, ¿no? Ver tu refrigerador me hace saber o tener una idea mucho más clara de qué tipo de personalidad eres, ¿no? Obviamente cuando abres el refri te das cuenta, pues, qué es lo que hay ahí constantemente, no me refiero mejor solamente en un día, sino constantemente, demarca mucho la forma en la que llevas tu vida alimenticia y en consecuencia tu vida psicológica y en consecuencia tu vida emocional y en consecuencia tu vida física. El refri es un ejemplo como es como un doble de nosotros alimenticio postrado en el refrigerador. Y ahí delimitas tantas cosas de lo que estás viviendo, si tienes suplementos, si tienes vitaminas, si tienes verdes, si tienes diferentes colores a través de la alimentación, o es pura comida procesada, pura comida congelada. En fin, a través de lo que es el refri te das cuenta de muchas cosas de cómo marcas tu alimentación. Siguiente, lo que es algo para reflexionar. Lo que comas debe ir en servicio del óptimo funcionamiento de tu cuerpo, nutriendo las células, recomponiendo los tejidos y activando la energía. Pausa hasta ahí. Esto quiere decir que lo que decía al principio, si hay cosas que te estás comiendo conscientemente y sabes que en vez de que te levanten, te bajan, entonces por ahí tu cuerpo no está necesitando este tipo de nutrición. Y eso lo dejo en claro porque sin importar el tipo de alimentación que tengas es alimentos que estés repitiendo y sientas constantemente cada vez que te los comes que te dan un bajón, que te bajan la autoestima, por ahí tu cuerpo te está diciendo que no es la alimentación correcta que estás necesitando. Entonces, cuando fundimos la práctica yógica unida a este estudio de alimentación consciente, tarde o temprano empieza a haber una armonización en lo que es la estructura física, la forma racional y por supuesto la forma espiritual, ya que cada vez que ingerimos alimentos, alimentamos no solamente al momento presente, al cuerpo presente, sino cada que te alimentas, ahora alimentas a tu futuro yo. Y eso es importante porque como me siento ahorita y si no hago cambios, es como se va a sentir mi futuro yo. Y como lo suelo decir mucho en las clases secundaria y yoga, tanto presenciales como en línea, todo lo que haces en tu práctica yoica, velo como una suma en tu banco de salud físico, en tu banco de salud psicológico, en tu banco de salud emocional o en tu banco de salud espiritual. Tarde o temprano, aunque al momento quizá no sientas los beneficios de la práctica yoica, que por supuesto se siente, pero aunque quizá rara la vez no lo sientas, tarde o temprano eso va a sumar en tu banco de salud. Justamente la alimentación, tarde o temprano va a sumar más y más y más eso hasta que tu futuro yo tenga otra estructura. Y en cierta forma eres gran parte gracias a lo que comes. Me habían preguntado hace algún tiempo que en referencia a los suplementos, vitaminas y todo esto que la gente podría tomar, son benéficos, sí, en muchas ocasiones son necesarias, pero mira, ponte a pensar esto. Quizá tanto más que suplementos o vitaminas que necesites, ¿por qué habrías de querer tener suplementos o vitaminas? Es decir, algo que suple a lo natural si puedes comer natural. Es que si aprendemos a comer de forma natural, sabiendo lo que el cuerpo necesita, naturalmente no vas a necesitar vitaminas o no vas a necesitar suplementos, salvo que sea algo muy puntual que tu cuerpo verdaderamente necesite después de hacerte estudios correspondientes para decir, aún así necesito tomar estos suplementos o vitaminas. Pero cuando no hacemos esto, esto es un hack psicológico porque en muchas ocasiones queremos tomar vitaminas y queremos tomar suplementos y nos estamos obsesionando con esto, pero porque no queremos hacer cambios radicales en nuestra alimentación, porque psicológicamente nos es más fácil tomar el suplemento y la vitamina y decir,
me como esto, consumo esto, voy a estar mejor, pero sigo con los mismos hábitos enfermizos psicológicos, mismos hábitos enfermizos emocionales y misma deficiencia en el trabajo, en el cuerpo físico. Y cuando alguien no trabaja físicamente, cuando alguien no se trabaja psicológicamente, cuando alguien no se trabaja emocionalmente, ¿qué es lo que haces en términos generales? Necesito vitaminas, necesito suplementos. Ahora, vuelvo otra vez. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero si la madre tierra nos da todo y en temporadas y en abundancia, para lo que el cuerpo en esa temporada, en ese lugar del mundo en el que te encuentres, hay, ¿por qué tu cuerpo habría de necesitar suplir lo que naturalmente se te da? Lo dejo como una reflexión porque, insisto, aunque nosotros, bueno, en particular, yo suelo recomendar de repente vitaminas y suplementos, quiero dejarte con esa reflexión. Realmente no los necesitas si haces un cambio consciente en lo que estás creando. Y si haces un cambio consciente y aprendes a diversificar en tu alimentación lo que deberías poner justamente en el plato de comida, entonces no vas a necesitar suplementos. Y haciendo ese cambio importante en tu alimentación, no nada más vas a empezar, como lo decías al principio, entre algunos aspectos físicos, a perder de peso o a bajar bien, y no nada más empiezas a decir, oye, ya no me duele el hombro, ya no me duele la rodilla, siento que respiro mejor, siento que estoy viendo mejor, me siento que mi piel está más cambiada, se ve más, o sea, ya no nada más empieza a ver esto, sino que ese cambio de vida cambia radicalmente desde la forma más diminuta en tu cuerpo hasta la forma más tosca del cuerpo físico, desde la parte sutil, que es la energía de los alimentos, hasta justamente la parte más densa y más tosca, que son los órganos o la piel o los huesos o demás. Porque cuando empiezas a aprender a absorber de forma natural lo que la madre tierra te da y por supuesto también alternando con lo que más adelante voy a compartir, no necesitas por supuesto nada más y empiezas a justamente sanar y a reestructurar. Hace unos días, de hecho, estaba escuchando un podcast y en ese podcast estaban entrevistando a una de las que para mí son maestrazas en lo que es el tema de nutrición consciente. Si a alguien se interesa, lo pongo en el chat para compartirlo después. Y ella decía justamente todo esto, ¿no? Que ella había sido también por muchos años, había estudiado la carrera de medicina y conocía a muchos doctores y demás, pero rara la vez a los doctores, rara la vez cuando se les preguntaba si habían estudiado o qué tanto saben de nutrición, los doctores en medicina convencional prácticamente no saben nada de nutrición. Prácticamente los doctores no saben nada de nutrición. Y esto es importante saberlo porque cuando tú empiezas a hacer los cambios desde el aspecto alimenticio y empiezan a ver todas estas mejoras constantes en tu cuerpo físico, psicológico, emocional, espiritual, empezamos a entender que si cambiamos desde lo más elemental como una necesidad intrínseca del ser humano que es comer y beber en la forma más pura y consciente, este cuerpo va a vivir en mejores condiciones. Es por eso que cuando empezamos a cambiar nuestra forma alimenticia, cambiamos la totalidad de lo que somos. Y mejor aún, si aunado a esto llevamos una disciplina, una práctica yoica, pues por supuesto los cambios empiezan a ser abismales. Si hablamos de alimentación, o si estoy compartiendo con ustedes esto, tenemos que hablar perfectamente de la importancia de la hidratación en tu dieta. Y por supuesto quiero yo hacerte una pregunta y no me la respondas ahorita porque hay muchas personas aquí, pero ¿cuánta agua, cuántos vasos de agua, cuántos litros de agua tomas al día? ¿Cómo hidratas a ese cuerpo físico todos los días sabiendo que es una de las partes importantísimas en el proceso, obviamente, de tomar agua en ti? O sea, mira, velo así. Tenemos un río y ese cauce de repente se empieza a secar y ya no fluye mucha agua. Simplemente va poquita cantidad de agua en el río, ¿no? Va fluyendo poquito. Pero en ese poquito que va fluyendo se va atascando, ¿sabes? El río de muchas cosas, hojas, ramas, animalitos muertos, heces fecales, lo que quieras, se va ahí acumulando, ¿no? Pero de repente cuando llega una buena tormenta, cuando llega una buena lluvia, se llena el río y ¿qué hace el río? Va con fuerza. ¡Shh! ¿Qué hace el río? Empieza a limpiar completamente ese cauce y después el agua ya se empieza a ver cristalina, se empieza a ver pura. Justamente el agua a nosotros es una parte importante porque el agua hace eso. El agua lo que hace es ayudar a limpiar, a transportar, a eliminar, y con ello transportar energía, pero también eliminar todo lo que tenga que ver con los alimentos que estamos consumiendo. Y la mayoría de las personas no toma agua. No toma agua y de hecho también escuchaba en ese mismo podcast y le preguntaban a ella, oye, ¿qué tipo de agua recomiendas? Porque la mayoría de la gente no toma agua. Mira, a estas alturas
me da igual, pero que tomen agua. Que se hidraten, que aprendan a tener este hábito de poder tenerse todos los días sus 2 litros de agua al menos o sus 6 a 8 vasos de agua todos los días, porque mientras más agua tienes, más fácil es el proceso de trabajar con los alimentos y después también ayudarlos en el proceso de desechos a través de las heces fecales o a través de la orina. Entonces, tener un perfecto cuerpo hidratado va a influenciar perfectamente en las funciones vitales que van a repercutir directamente en la digestión, en la circulación, que tiene que ver mucho con el sistema linfático, y por supuesto también en que tu cuerpo en esa temperatura constante tenga ese equilibrio y pueda haber un bienestar en términos generales, nada más por el consumo de agua, nada más por el consumo de agua. Así es que ponte a reflexionar cuánta agua tomas diariamente. Si no tomas agua diariamente y le estás metiendo otros líquidos que no tienen nada que ver con lo que es hidratar a ese cuerpo, tarde o temprano van a desatarse una serie de problemones increíbles. Por ejemplo, no voy tan lejos, cuando doy clases de yoga, y van, por ejemplo, pues personas, hombres, mujeres, y de repente me dicen, tantas ocasiones me dicen, oye, yo tengo problemas de hinchazón de piernas, acá rato se me hinchan, se me adormecen, me dan muchos calambres, tengo retención de líquidos y demás. O sea, cuando vienen estas cosas y les llego a preguntar, porque pues, no siempre lo hago, pero cuando se presta el tiempo es, habla un poco de tu alimentación, ¿cómo es tu base alimenticia? Ah, pues mucha sal, mucho azúcar, mucha grasa, poca agua o nula agua, o cocas, pero coca de dieta, porque la otra coca no me gusta, pero la de dieta me va a hacer bajar de peso y demás. Entonces es como que te vas dando cuenta en la química de los alimentos cómo esto va trabajando justamente en el cuerpo, en nosotros mismos. Así es que es importante todo esto. Ahora, si es importante la hidratación, te quiero recomendar algunos puntos importantes. Yo no sé si le quieras tomar aquí una foto a la pantalla o cualquier otra cosa, porque esto es importante. Son las diferentes formas que tienes de hidratar a tu cuerpo. No nada más es el tomar por tomar agua, o sea, lo cual es válido. No nada más es tomar por tomar agua, pero aquí te presento algunas de las soluciones de las bebidas que más minerales puedes tener o que más pueden hidratarte para que puedas justamente tomarlas diariamente. Entonces, un agua eficaz es aquella que siempre, siempre, siempre va a contener minerales. Por ejemplo, y esto hago una pausa también, a lo mejor muchos de ustedes o muchas de ustedes consideran que el agua mineral, ¿sabes? Esta gaseosa espumosa que compramos en las tiendas, pues podría pensarse que es agua mineral, pero curiosamente el agua mineral que compramos en las tiendas y demás no tiene nada de minerales. Eso es interesante, es curioso porque mucha gente confunde el agua mineral como que estoy tomando un agua de verdad mineral y no ese es el caso. Entonces, este tipo de bebidas que te estoy presentando las puedes tomar ya sea que hagas antes, durante o después de una clase de yoga, en tu vida diaria o lo que sea, pero obviamente el tratar nosotros de ingerir agua todos los días en estas variantes puede ayudarte en muchos aspectos. El número uno es agua con limón, sal de mar, bicarbonato y miel. Dos, agua más bicarbonato de sodio. Tres, agua más vinagre de manzana, limón y agua de mar. Siguiente, agua, agüita de coco, limón y sal de mar. Agua, limón, chía, agua mineral más sal de mar más limón. El otro es agua más electrolitos, agua más aceites esenciales. Por ejemplo, los que estuvieron tomando clases conmigo, tanto de forma presencial como en línea, de los 108 saludos al sol, y que saben el impacto de una clase como esas, es importante y recomendado, por ejemplo, una agüita con electrolitos, porque ahí después el impacto no nada más es la parte de poder ayudar al cuerpo físico, pero también al cuerpo muscular. Entonces, todo lo que tenga que ver con este tipo de aguas para poder alimentarnos todos los días sería fantástico para que lo puedas implementar diariamente. Y otras formas también, si no es simplemente el agua, pues todo lo que tenga que ver con bebidas fermentadas, jugos, smoothies, tés, bebidas funcionales, sopitas, verduras en crudo, en fin. Aquí yo tengo un juguito verde, bastante rico, saludable. Entonces, todo lo que tenga que ver con este tipo de bebidas van a ayudarle muchísimo al cuerpo. Y de hecho, para los que quieren hacer ayunos o los que van a hacer ayunos, saben que no puedes empezar un ayuno así de golpe. Sabes que para poder empezar un ayuno, el ayuno que vayas a hacer, tienes que ir disminuyendo durante varios días, una semana, depende del tipo de ayuno que vas a entrar, tienes que ir disminuyendo
poco a poco alimentos, poco a poco bebidas que no sean agua e ir aumentando, por supuesto, el consumo de agua natural o de, por supuesto, bebidas que contienen minerales, como es estos ejemplos que te acabo de mostrar aquí. Así es que contémplalo, porque tarde o temprano el puro hecho de tomar agua, pues obviamente va a recrear en ti un cambio, nada más el agua, un cambio increíble en tu cuerpo físico. Así es que de ahí nos iríamos a esta frase que dice, dieta no es un consumo temporal de un tipo de alimentación en específico, sino que es un estilo de vida que conduce a una salud óptima. Recuérdalo, no es dieta algo por un lapso de tiempo, sino el cambio de vida radical a través del consumo consciente de los alimentos para tener una salud óptima. Y yo creo que pues muchos de ustedes, muchos de nosotros, o quizá ninguno de los que están escuchando, ha tenido que pasar alguna vez por algún hospital por problemas de salud o conoces a alguien con problemas de salud. Esto es fundamental. Hay una terapia, de hecho, ahorita me viene a la mente para que veas la importancia de los alimentos. Hace muchos años se inventó, se llevó a cabo, se compartió lo que es la terapia Gerson. Esta terapia Gerson se impartió hace ya algunos años porque se sabía que los enfermos de cáncer, para poderlos ayudar en su reestructuración y en muchísimos casos, de acuerdo a muchas de las terapias Gerson que se llevaron en el mundo, habiendo cambiado totalmente la alimentación, la persona había salido del cáncer en el que había estado, ¿no? Particularmente, y esto lo he compartido yo también en muchas clases y talleres, y esto es algo como algo privado, de mi vida privada, pero en el caso de mi mamá, hace algunos años igual tuvo cáncer, un cáncer que aparentemente era fulminante y era esos pocos cánceres que sucedían. Y dentro de todos los cambios que se hicieron o hicimos con ella, fue la alimentación. Cambiar radicalmente la alimentación y bueno, con el paso del tiempo, a través de cambios que hizo ella, no nada más físicos o psicológicos o emocionales, pero a través de la alimentación, bueno, cesó el cáncer y no lo volvió a tener. Así es que yo puedo dar fe en cuanto a muchas personas que he conocido que se me han acercado directamente a mí a lo largo de estos años para preguntarme acerca de lo que es la alimentación y el cáncer, que sí, una vez que cambias tu alimentación, por supuesto cambias tu salud óptima. Y esto es porque, entiéndelo, o sea, cambiar la alimentación es cambiar no nada más la forma física o líquida que ingieres de forma consciente, sino la energía que impactas, llevas, trasladas a nivel celular. Y las células alcalinizadas, las células energetizadas en tu cuerpo físico, son células que no tienen por qué estar enfermas. Ahora, una cosa es que yo empiece a alcalinizar y empiece, por supuesto, a trabajar mi cuerpo físico, y otra cosa es que en esta conjunción de actividades permita que mi cuerpo cree ese hábito saludable, ese hábito constante para que desde la forma más sutil, que es energética, hasta la forma más tosca, que es la materia, puedan complementarse en esta estructura que nosotros somos, que no solamente es física, eso por supuesto sé que lo sabes. ¿Y esto cómo lo podemos crear en términos generales para poder darnos una idea más o menos de cómo tendrían que ser los platillos de comida, más o menos para cada persona? Pues obviamente el plato perfecto. Así como no hay novia perfecta o novio perfecto, esposa perfecta, esposo perfecto, pues sí hay, obviamente, un acercamiento en lo que son los platillos perfectos. Y estos platillos perfectos o cuasi perfectos llevarían 50% de vegetales crudos o salteados o cocidos, preferentemente crudos, un 30% de proteína, en donde hay proteína de todo, y de hecho hay más proteína en lo que son verdes, tanto más que en carnes o pollos y demás, y 20% de grasas buenas. Es importante identificar con el paso del tiempo cuáles son las grasas que estamos consumiendo, sobre todo las buenas y las que por supuesto no lo son, para saber cómo es que estamos influenciando directamente en nuestro cuerpo. Pero esto solamente, digamos, como una partitura de cómo es lo que la alimentación va para cada uno, porque también cabe mencionar, no es la misma alimentación que debes de tener en época de verano, primavera, otoño o invierno. El tipo de alimentación va cambiando de acuerdo a cada estación del año. Bien, ahora voy a compartir con ustedes algunos estilos de alimentación consciente. Son estas prácticas que se han compartido
a lo largo de milenios para poder adentrarnos en ir a explorar, investigar qué es lo que la madre tierra ofrece y qué es lo que también la ciencia, la medicina convencional ahora es consciente de la alimentación consciente para poder nosotros crear estos cambios. Y esta es, por supuesto, una muy conocida y muy coloquial dentro del campo yógico, que es la Ayurveda. En términos generales, Ayurveda, pues es algo que tiene más de 3000 años. Ayurveda quiere decir, o tiene dos significados compuestos, que es Ayur, que significa vida, y Veda, que significa conocimiento. En lo que concierne a Ayurveda, se puede definir como la ciencia de la vida. ¿Y qué es esto en términos generales de Ayurveda? Los hermanos eh, orientales hace muchos años se dedicaron a observar lo que hacía cada cosa que la madre tierra daba para nosotros, en los árboles, en el pasto, a media altura, por debajo de la tierra, a través del líquido. Entonces se dedicaron a observar tantas cosas que crearon todo un sistema o una ciencia en la cual empezaban a ver que cada área, cada alimento, cada estación del año, cada color daba o que recreaba un impacto en nosotros. En términos generales, Ayurveda es la capacidad que tenemos de beneficiarnos a través de los alimentos, pero también lo que podemos hacer, digamos, a nivel de terapias en nosotros mismos para poder equilibrar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y hay justamente algunos puntos importantes para poder entender cómo es que trabaja Ayurveda, en donde punto número uno, el enfoque es completamente holístico. Ayurveda, ¿qué quiere decir esto? Si lo hablamos en el sistema de medicina convencional, la medicina convencional pues no ve la parte holística. La medicina convencional lo que hace es ver puramente lo que es el síntoma, es decir, la enfermedad que tienes y cómo hay que tratarla químicamente hablando o a través de cirugía o a través de radiación y demás. Es decir, no hay una integración en la medicina convencional de lo que es mente, cuerpo y espíritu. Ayurveda es justamente esa integración entre mente, cuerpo y espíritu. Número dos, personalización del tratamiento. Aquí cada uno tiene una forma diferente de ser y aunque a uno le funcionen bien las cebollas, para el otro son perjudiciales las cebollas. Entonces es importante saber qué es cada tipo de alimentación para cada tipo de persona. Número tres, uso de remedios naturales. Todo lo que utilizan Ayurveda, todo viene de la Pachamama o de la Madre Tierra. Nada viene a través de cuestiones químicas. Todo es usado a través de lo que la Madre Tierra da. Y número cuatro, promoción de hábitos de vida saludables diariamente, hacer algo constante. Ahora, Ayurveda también dice, hay tres tipos de constituciones en los seres humanos, tres tipos de constituciones que en términos generales tienen este tipo de alimentación. Y este tipo de alimentación es, en términos generales, los diferentes movimientos energéticos que los diferentes alimentos o bebidas repercuten en este tipo de constitución energética y a eso se le llaman doshas. Las energías biológicas que gobiernan todos los procesos físicos y mentales del cuerpo se dividen en tres, que es vata, pita y kapha. Esto es importante porque acá te lo pongo, energías biológicas. Todo lo que en tu cuerpo sucede es impulsado por algo sutil. De hecho, en yoga, para los que están en el campo yógico, sabemos que está la energía prana y apana. La energía prana es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de absorber y trabajar con energía. La energía prana es la sustancia primordial que le da vida a todo, lo visible e invisible. Es la gran fuerza. Es esa fuerza, esa gran energía que impregna todo. Cuando nosotros respiramos conscientemente en yoga y tenemos estas retenciones, por ejemplo, la respiración, decimos que estamos trabajando con la energía pránica y abasteciendo este cuerpo, energía. Y todo lo que sale de tu cuerpo a través de las lágrimas, a través de la cerilla, a través de las mucosidades, a través de la saliva, a través de la sudoración, a través de la orina, a través de las heces fecales, todo lo que tu cuerpo saca se llama fuerza apana. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, tiene problemas para ir al baño y no puede defecar bien o está estreñido y no permite expulsar correctamente, entonces hay una deficiencia en la energía apana. Y justamente Ayurveda lo que hace es entender en esas constituciones, en estos tres tipos de energías biológicas, cuál es la que tu cuerpo está necesitando para poder recrear justamente esa constitución física, psicológica,
mental y emocional. Y ahí es entender si tienes que trabajar más en energía vata, pita o kapha. Y esto, en términos generales, estas doshas, lo que hacen en términos generales cuando se habla de vata es que hay que sostener al cuerpo y esto va a originar toda clase de aumento físico en él. Lo que va a controlar son justamente la mente, los sentidos y causa la eliminación de desperdicios. Cuando hablamos de la energía pita, esto es responsable de lo que tenga que ver con el proceso de digestión, el calor, el fuego digestivo y la formación de sangre. Y por último, kapha, lo que va a hacer es nutrir y lubricar perfectamente al cuerpo físico para mantener dentro de algunos aspectos la potencia sexual y no forzosamente la potencia sexual, digamos como acto sexual, sino la energía de la creación, la energía que se va activando para despertar pues estas ideas que de repente nos sentimos atascados a muchos proyectos y no sabemos qué hacer, la energía de la creación y esto llevar por supuesto al equilibrio mental a todos los que estén practicando esto. Así es que en términos generales, Ayurveda lo que nos ayuda es a identificar qué tipo de constitución somos y después de identificar qué tipo de constitución somos, en términos generales, saber qué es lo que podemos hacer a través de la práctica ayurvédica para equilibrar justamente estas experiencias en nosotros. Hay mucho más porque Ayurveda es toda una ciencia, pero te estoy dando como un resumen súper compacto de lo que es la práctica ayurvédica, porque es igual un estilo de vida. Y después nos vamos a otro tipo de alimentación consciente llamado trofología. Algo importante en trofología es que se sabe y se estudian todos los alimentos que hay o la mayor cantidad de alimentos posibles que hay. Pero trofología tiene algo importante y dice, hay ciertos alimentos que no puedes mezclar con otros alimentos, porque cuando combinas unos alimentos con otros alimentos, en vez de que beneficies a tu cuerpo físico, lo vas a afectar. Y esto es justamente en basarnos en la idea de que ciertos alimentos se digieren mejor cuando se consumen juntos, mientras que otras combinaciones pueden causar problemas digestivos y otros malestares. Entonces, uno de los principios fundamentales o claves de lo que es la trofología para trabajarse es mejorar la digestión, optimizar la absorción de nutrientes, por supuesto, lo que estamos creando, aumento en los niveles de energía y reducción del riesgo de problemas digestivos crónicos. Ahora, trofología es algo maravilloso que igual, sin importar si eres vegana, vegetariano o lo que sea, es saber si en tu estilo de alimentación estás combinando perfectamente los alimentos. Si estás combinando perfectamente los alimentos, tanto las bebidas como los dulces, como los salados, como los agrios, como los picosos, como las frutas dulces, las frutas agrias, o sea, si estás combinando perfectamente, entonces tu cuerpo no tendría por qué generar alteraciones que repercutan para mal en tu estado de salud. Y para esto, la trofología, cuidando obviamente en esa integración, igual que Ayurveda, medicina, cuerpo y mente, es avalada, es practicada, es recomendada en términos generales por la medicina convencional, pero también en ciencias exactas como es la química orgánica, la bioquímica, la biología y la anatomía humana. Esto, aunque sean aparentemente terminologías rimbombantes, química orgánica es qué tienen los alimentos, qué químicos tienen los alimentos para saber qué van a ocasionar en mi organismo. Bioquímica, qué reacciones están sucediendo una vez que ingiero eso en mi cuerpo. Biología, cómo se va transformando eso que estoy ingiriendo. Y anatomía, cuál es el resultado de esa estructura física. Esto es importante porque acá, a diferencia de Ayurveda y trofología, es que digamos trofología ya está avalada, constituida y se basa de ciencias exactas como es todo esto. Estudiar qué hace cada tipo de alimentación en nuestro cuerpo para saber qué es lo que vamos a recrear. No sé si tú te has dado cuenta en tus alimentos, de repente cuando comes algo con tal y mezclas esto, te sientes mal, pesado, con dolor estomacal, dolor de cabeza, pero eso son notas que vas tomando para decir, esto no va con mi cuerpo físico y no va con lo que yo deseo experimentar en mi vida. Entonces, la solución para un malestar no es una medicina que tomar o introducir en nuestro cuerpo. Y mientras se sigan manteniendo los malos hábitos que causaron el problema, sus síntomas continuarán latentes. Por muchos años se ha tratado a la enfermedad como el problema, cuando en realidad esta es una señal del desequilibrio que causamos en nuestro propio organismo. O sea, total responsabilidad de lo que yo estoy metiéndole al cuerpo.
dirían los hermanos que estudian, los hermanitos, hermanitas que estudian todo el campo de la nutrición, lo que ingieres, lo que comes, lo que le metes al cuerpo va a delimitar tarde o temprano tu salud o tu enfermedad. Y bien, la trofología o el estudio, como lo decía, de la combinación adecuada de alimentos, se va a centrar en cómo los diferentes tipos de alimentos van a interactuar entre sí durante la digestión. Y esta práctica se basa en la idea de que ciertos alimentos se digieren mejor juntos, mientras que otros pueden causar problemas digestivos si se combinan incorrectamente. Y aquí te comparto algunos ejemplos, por ejemplo, de cosas dulces, de frutas. No es recomendado mezclar, por supuesto, frutas dulces con ácidas. Esto va a recrear, como lo decía hace rato, bioquímicamente y la química de cada alimento no son una buena fusión y de repente empiezan a causar malestar, aceleran gastritis, habrá mayor inflamación, habrá quizá en algunos momentos también colitis, en fin. Las frutas semiácidas se pueden combinar con las dos. El melón y la sandía, por ejemplo, se comen solos. La fruta debe comerse siempre con el estómago vacío. Estas son cosas que a lo mejor antes no sabíamos. Yo hace algunos años cuando escuchaba esto también decía, yo vengo comiendo fruta por toda mi vida y de repente la fruta me la comía cuando se me antojaba porque eso era lo que se decía. Pero cuando empiezas a estudiar tu cuerpo te vas a dar cuenta de los cambios que ejercen y la fruta se recomienda siempre, 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 siempre comerla con el estómago vacío. Pero aún con esto, aunque eso comparte trofología y aunque eso es ayurveda y aunque yo esté compartiendo esto, tú eres la persona que va a delimitar perfectamente si a tu cuerpo eso le va a funcionar bien o no por los síntomas que estás teniendo. Frutas dulces, plátanos, dátiles, frutos secos, papaya, mamey, chirimoyas e higos. Ejemplos de las frutas semiácidas que estaba compartiendo aquí que se pueden combinar con las dos son manzana, pera, frutos silvestres, mango, cerezas, duraznos y las frutas ácidas, naranja, pomelo o toronja, limón, piña, kiwi, fresa, guayaba. Así es que esto es un pequeñísimo ejemplo de lo que dice trofología. O sea, a nivel carbohidratos, a nivel vitaminas, a nivel verduras, en fin, hay muchas cosas que aunque aparentemente son saludables, o sea, en términos generales podrías pensar que la fruta es saludable, pues sí, pero cuando combinas una con otra puede haber una bomba en tu cuerpo y ya no resultó que era lo más óptimo o lo más idóneo. Por ahí dicen también en el chat que no alcanzaron mucho, sí, son también las blueberries, me parece que están poniendo ahí, sí, también igual. Esto lo voy a compartir pues más adelante, pero sí también. Ahora vamos a ver todo esto. Si en términos generales estoy compartiendo con ustedes el darnos una idea de qué es lo que estoy haciendo con mi cuerpo, cuánto estoy consumiendo, cuáles son las influencias que tengo desde mi niñez, cuál es la influencia cultural, el ambiente en el que me muevo, lo que yo proyecto, lo que pienso, los horarios en los que como, cuántas veces como, qué tipo de alimentación como. Cuando empiezo a darme cuenta de todo esto y lo empiezo a reajustar por sí misma la alimentación, va a cambiar el estado de salud siempre, sí o sí. Eso es una ley inexorable, va a cambiar. Pero aunado a esto, cuando practico yoga, cambia totalmente la estructura de nuestra existencia en todos los rubros posibles. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes que han hecho una clase de yoga, una clase de Kundalini Yoga, por ejemplo, cuántos y cuántas de ustedes han sentido al momento cambios inmediatos después de la clase? Algunos ven a las clases o toman a las clases como antiestrés, otros como su terapia, otros como su práctica diaria necesaria para estar todo el día con esa actitud agradable, otros lo ven como una disciplina, otros lo ven como un estudio de vida, en fin. Cual sea el caso, cada que atraviesas una clase de Kundalini Yoga, pues hay un cambio en ti, un cambio para bien. Pero cuando ya aprendemos a fundir la práctica yoica con la alimentación, vamos a entonces a entender que por sí misma la práctica de Kundalini Yoga, por sí misma la práctica yoica, lo que va a hacer es justamente impactar directamente nuestro aparato de digestión, nuestro sistema digestivo. Y esto, si has tomado clases conmigo, ya sea a través de YouTube, en Zoom o presenciales, o has estado en talleres, conferencias, o has tomado clases con otros maestros, maestras, te habrás dado cuenta que hay muchas posturas y hay muchas crillas
Kriyas es la serie de posturas o la clase en general que se hace para un tema en específico. Hay muchas clases en particular y muchas posturas específicas para trabajar a nuestra digestión, a nuestro aparato digestivo. Nada más la pura parte física, la pura asana, la pura postura va a recrear cambios en nuestro aparato digestivo, y uno de los grandes impactos o beneficios que tiene trabajar estas asanas a nivel aparato digestivo es cuando repercutimos y aceleramos la producción de jugos gástricos en nosotros. Una cosa es que el cuerpo lo haga, lo recree por sí mismo, y otra cosa también muy importante es cuando nosotros a través de ciertas posturas ayudamos a nuestro aparato digestivo a acelerar la producción de jugos gástricos para poder desechar, para poder eliminar lo que el cuerpo ya no ha necesitado. Eso nada más por jugos gástricos. También está la parte de reducción o eliminación de grasa, está la parte perfecta de poder estimular hermosamente el trabajo, por ejemplo, en el área de los riñones, que todo se va interconectando, pero hay asanas específicas y kriyas específicas para trabajar la digestión o nuestro estado de salud a través del cuerpo físico. Ni siquiera ya estoy tocando los alimentos, sino puramente por la parte yógica. Dos, reducción del estrés y la ansiedad. Hace rato te hablaba de las emociones y de lo que ha venido sucediendo desde que somos niños hasta ahorita, de lo que impacta la nutrición en nosotros. Y cuando hablamos de la reducción del estrés y la ansiedad, sabemos que en la respiración, por ejemplo, respiración de fuego que se hace en Kundalini Yoga, lo primeritito que se empieza a impactar son nuestros sistemas nerviosos, el central y el autónomo, y todo aquello que va delimitando la estructura que le da forma a esa personalidad que somos. Es justamente el balance de nuestro sistema autónomo, que es el lado simpático y parasimpático. Las respiraciones y posturas también, pero particularmente las respiraciones y ciertos movimientos que hacemos con brazos van a estimular perfectamente a nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Y qué quiere decir esto? Que mejoramos o proyectamos mejor ese carácter espiritual, no un carácter espiritual de queja, insulto, no, sino un carácter de certeza, seguridad de lo que somos, confianza en uno mismo, o lo que llamarían coloquialmente empoderamiento, autoconocimiento de lo que yo soy, más allá de la parte física, pero también de esa fuerza que se está generando y que se emana cuando estoy trabajando constantemente. Así es que una persona que esté cabizbaja, que sea muy influenciable, que sea muy vulnerable, que sienta que todo el mundo está usando de ella y que hay mucho victimismo, se aconsejaría perfectamente desde la práctica yógica: haz posturas y haz respiraciones que ejerzan un impacto para levantar y regular tu sistema nervioso autónomo. Eso, cuando lo empiezas a practicar físicamente y energéticamente a través de la práctica yógica y estás repercutiendo en la alimentación, eso es como si hicieras la combinación o el matrimonio perfecto. Y esa recreación permite obviamente que te sostengas más fácil una vez que empiezas a recrear estos cambios en tu vida saludable. Después está, por supuesto, el equilibrio hormonal. Todo lo que tenga que ver con el trabajo a sistema glandular va a repercutir perfectamente en lo hormonal. Estos cambios drásticos de ánimo que a veces se experimentan: hoy estoy alegre y en 5 minutos estoy enojado, pero al rato ya me tranquilicé, pero en otros estoy más serio. O sea, todos estos desbalances, la práctica yógica permite reajustar esta parte que va a involucrar perfectamente al cuerpo emocional. Y por supuesto, aumento de la conciencia corporal. Generar más confianza en ti misma, generar más confianza en ti mismo a través de lo que está repercutiendo justamente a través de la alimentación. Confianza porque vas generando estos diferentes puntos importantes que te va dando la práctica yógica, la práctica del Kundalini Yoga, que es justamente el qué hacer y cómo conocer todo esto que se va a vivir y se va a experimentar en el conocimiento de lo que es la práctica y la parte yógica. Así es que a todo esto, ¿cómo puedo yo integrar? ¿Cómo puedo yo integrar este conocimiento en mi vida diaria? O sea, ¿cómo tú consideras, después de haber escuchado esto que he compartido, que se puede integrar de lleno en la práctica diaria? Pueden ser cambios muy pequeños, o sea, pueden ser cambios conscientes, como empezar a hacer, obviamente, esa observación plena y absoluta de lo que es toma de agua, mayor toma de agua, ver si como más verdes, ver si como más grasas, ver si como más azúcares refinadas, ver si tengo mayor capacidad de digerir rápido los alimentos. O sea, ir a empezar a observar primero en qué condiciones estoy, saber cómo me encuentro,
saber qué es lo que quiero, por dónde quiero empezar, saber de qué dispongo y cuáles son los primeros pasos que puedo empezar a dar. Pero antes de responderte y de ponerte un video que te quiero compartir, me gustaría que pasáramos a la parte de preguntas y respuestas, en donde si tienes alguna pregunta, te voy a pedir que pues alces tu mano, ¿verdad? Para que me digas si tienes alguna pregunta, la respondemos y después de estas preguntas-respuestas pasamos a un video y bueno, pues cerraríamos obviamente la parte de lo que es la exposición del día de hoy. Así es que no sé si alguien acá quisiera alzar su mano y alguna pregunta. Veo ya a Cristina Chávez. Cristina, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es am, si con todo este plan alimenticio se puede regenerar los órganos. Por ejemplo, el cáncer, el, como una persona que tiene muy dañado el sistema digestivo y ha tenido años y años yendo a diferentes gastroenterólogos. Y al contrario, el problema va yéndose a otros órganos. Entonces, ¿estos planes pueden funcionar para eso? Estos planes son universales. Estos planes se van repercutiendo directamente en la estructura energética y física del ser humano. Hace rato compartía que una de las cosas principales que hace el cambio de alimentación consciente no es en sí misma la parte materia, la parte física con el cuerpo físico, sino aquella constitución energética que tiene la capacidad del alimento de compartirse con el cuerpo humano una vez que lo hacemos de forma consciente. Toda enfermedad que exista en el cuerpo humano, toda enfermedad que exista en el cuerpo humano es primero porque hay un estado desastroso de acidez en el cuerpo. Número dos, porque a nivel celular, tú me preguntaste por órganos hace ratito, a nivel celular no hay órgano que no esté compuesto de células. Las células componen la estructura elemental de lo que va haciendo la materia, desde la parte más diminuta, sutil, hasta la parte más extensa. Si nosotros empezamos a trabajar justamente en lo que le da vida a las células, que tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con la respiración y tiene que ver con el oxígeno, la energía, si nosotros empezamos a trabajar con eso, compaginado alimento, compaginado con la práctica yoica, no entiendo de qué forma la naturaleza podría ser tan cruel como para que uno pudiera enfermarse. Y yo soy de las personas que pienso y siento y calibro perfectamente con esto. La naturaleza no se equivoca. La naturaleza sabe lo que hace, pero lo que frena a la naturaleza interna y a la naturaleza externa es el desconocimiento de cómo poder trabajar justamente con eso que nos brinda la vida y con eso que le brindamos a la vida. Aunado a esto, yo te respondería, sí hay posibilidades, por supuesto. No soy médico, no estoy aquí compartiendo que vas a sanar de estas cosas, pero sí te puedo decir de muchas personas que han pasado a lo largo de más de 11 años que vengo dando clases de esto, que han sanado de muchísimas cosas, tantísimas cosas que han sanado para poder reestructurarse y tiene que haber un cambio de alimentación, pero también, y mucho muy importante, tiene que hablarse a nivel psicológico qué está pasando a la persona y por supuesto a nivel emocional qué está pasando a la persona. Porque si de repente empiezo yo a querer, como lo decía hace rato, empiezo yo a querer hacer este tipo de alimentación por sanar algo, pero sigo en la misma toxicidad psicológica y sigo en la misma toxicidad emocional y sigo sin hacer cambios físicos, pues entonces no va a haber gran cambio. Porque es como si me duele la cabeza, me da una pastilla. Se me pasa poquito, me duele la cabeza, otra pastilla. Y entonces así estamos taponeando. O sea, lo que te quiero decir es, no quiero que vean a esto que les estoy diciendo como algo que va a venir a sanar algo, sino va a reestructurar completamente para bien, completamente la vida física, psicológica y emocional de la persona. Y para esto, por supuesto, tiene que haber un compromiso para que esto pueda llevarse a cabo. Un compromiso con uno mismo, no con alguien más. Un compromiso para poder sostener. Entonces, así como te digo esto, hay alimentos específicos, hay, digamos, ciertas actividades físicas que se pueden llevar para cada órgano del cuerpo. En Kundalini Yoga tenemos crillas en términos generales, digamos, por la digestión, pero hay crillas para trabajar el hígado, hay crillas para trabajar el intestino, hay crillas para trabajar el cerebro, hay crillas para trabajar el corazón, hay crillas para trabajar el cuerpo físico, o sea, hay crillas para todo. Entonces, lo que te quiero decir es que yo creo fervientemente en la naturaleza
cuando naturalmente, conscientemente, empiezo a trabajar con ella. Te respondí, no me acuerdo cómo te llamabas. Gracias. Cristina. Sí, nomás le escuché una parte porque se me fue. Un rato se congeló, pero sí entendí el punto. Gracias. Un placer, un placer. ¿Alguien más? Patricia, veo a Patricia. A mí me gustaría preguntar, ¿qué tipo de alimentos ayudan a fortalecer la flora intestinal? ¿Y qué hay de cierto que la flora intestinal tiene mucho que ver con ansiedad y depresión en la vida de uno? Todo está interconectado y todo está conectado. Obviamente hay algo que definimos dentro del campo no nada más yoico, pero también médico-científico, que es la conexión de las neuronas en la cabeza y las neuronas en el estómago. Se sabe, y de hecho se llama así al estómago como un segundo cerebro, y si no es que el cerebro aún más importante que el cerebro que está constituido en la parte cerebral. Lo que se habla ahí es que lo que tenga que ver con toda la flora intestinal o el proceso de trabajo en la microbiota va a repercutir perfectamente en todos los estados anímicos. De hecho, yo sé que usted, Patricia, ha estado en muchas de mis clases, pero para los que no han estado, digo mucho eso. Cuando trabajamos el área abdominal, por ejemplo, crillas o clases para el plexo solar o el tercer chakra, lo que comparto es, en muchas ocasiones, es que cuesta tanto trabajo trabajar esa área en particular, porque ahí son muchos puntos importantes que son como factores claves en la existencia del ser humano. Número uno, cuerpo emocional. Número dos, sistema inmunológico. Número tres, el centro solar, el plexo solar que va a distribuir completamente energía. Y por supuesto también la fuerza, esa guerra espiritual, esa fuerza de voluntad que llevan algunos, esa capacidad de decir sí puedo y generar la confianza, o donde reside en la cuna del empoderamiento. Todas estas partes residen perfectamente en el área abdominal. Y en cuanto al trabajo que se hace a nivel físico, crillas, y a nivel alimentación, por supuesto que sí, hay un impacto absoluto para poder trabajar perfectamente en esas áreas. De ahí que de hecho cuando consumimos alimentos y bebidas, ingerimos, pasan por tracto digestivo y después llegan al estómago. O sea, el estómago digamos que es ya como es el contenedor principal, último en el que es el proceso de calidad final. ¿Sabes? Cuando haces un producto, tú haces un producto en una empresa y de repente cuando ya lo vas a sacar al mercado, tiene que pasar por los últimos puntos de observación, la calidad. Ahí, cuando ya todos dicen sí, es el mejor producto, pum, sácalo al mercado, justamente el cuerpo lo que hace es tratar de sacarle lo mejor posible a lo que estás consumiendo y desechar lo que el cuerpo necesita para darle una sutileza. En cuanto a alimentación, hay muchos tipos de alimentos que van a trabajar, por supuesto, en esto. Pero, por supuesto, hace rato decía, están los famosos jugos o los tés verdes, el green tea, y mucho jugo verde, ¿no? Ahí incluirían kale, pepino, limón, aguacate, apio, manzana, limón, en fin. Pero ya con esto lo voy a explicar más adelante cómo poder trabajar perfectamente la creación de estos alimentos y cómo y cuándo consumirlos, porque obviamente todo tiene igual sus tiempos y todo tiene también sus cantidades. No se trata de cantidad, sino se trata de calidad en el consumo de alimentos. ¿Alguna otra pregunta, Patricia? No preguntas. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo, Veo. Lucero, Lucerito, eh, qué gusto que verte. primero quería agradecerte mucho, Enrique, y a Mara, que seguro anda por ahí también. Gracias por esta clase, está súper interesante. Te saludo con todo el cariño que te tengo. Y la pregunta es, ¿por frutos silvestres te refieres a todo lo que son frutos rojos o cuáles? Sí, exacto. Todo lo que tenga que ver con la parte roja. Y Ok, esto obviamente perfecto. esto dependería igual, en los frutos depende también el impacto, como lo dije hace rato, el impacto dependiendo en el lugar en que te encuentres. O sea, por ejemplo, a lo mejor ahorita estás en México, hace claridad, pero si mañana te vas, digamos, a Argentina, allá tendrías que cambiar, modificar obviamente el hábito alimenticio. Entonces, todo va de acuerdo en el país o en el lugar en el que te encuentres con lo que la madre tierra te está en ese momento. Pero sí, silvestres rojos. Ok, y la segunda pregunta es, yo hago bastante ayuno intermitente y para romper el ayuno, por lo general, lo rompo con
agua tibia con limón o vinagre de manzana, como bien estabas indicando. Y yo lo que tengo entendido es que lo que seguiría después de eso sería verdura o proteína, más no fruta. Pero ahorita que tú dijiste que la fruta se tiene que comer con el estómago vacío, pues como que me confundió un poco ese punto. Mira, no te confundas en esto, ni yo lo que siempre invito, porque yo creo y siento que todo es verificable hasta que uno lo recorra el camino, hablando obviamente en términos generales, pero si tú haces el experimento, o sea, en tu cuerpo, porque yo te puedo decir, no, no lo hagas, sí lo haces, pero es que yo no vivo en tu cuerpo, no sé tu cuerpo, yo te hablo en términos generales cómo funciona, pero yo te invito a que si sales de ayuno, rompe el ayuno con fruta, con el estómago vacío. Toma nota, mengua cómo te sientes y después en tu próximo ayuno rompe el ayuno con un agua mineralizada o rompe el ayuno con un jugo verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, todo este conocimiento, la intención de esta plática es entender en términos generales qué va a pasar, pero qué hace a mi cuerpo, cómo se siente mi cuerpo haciendo esto y no decir, bueno, me dijeron que no y no lo hago. Claro, hay cosas muy drásticas que sabes que no puedes hacer, pero en este caso es, pues rompe el ayuno con fruta, el ayuno con pura fruta. O, aunque no hagas ayuno, empieza tus consumos de alimentos en las mañanas con un vasito de agüita mineralizante o tu agüita con vinagre y limón o lo que sea, y después entrale fruta. Y, no, y obviamente mezclar esto de no mezclar lo ácido de la fruta con lo dulce de otra fruta, sino dulces en la mañana para que obviamente tengas los dulces necesarios del cuerpo naturales que van a ayudar para energetizar el cuerpo durante el día y ya tú vas menguando diciendo, me cayó bien, no me cayó bien y entonces tú tomas tu decisión de decir, bueno, para mí, en mi caso, romper con ayuno frutas es algo que me hace sentir bien o no. Se propone que sí, yo no entendería por qué no pudiera caerle bien justamente el romper ayuno con frutas, pero inténtalo. Ok, maestro, gracias nuevamente por tu generosidad. Gracias. Un abrazo para ti. Gracias. Abrazo. Gracias, abrazo. ¿Alguien más por aquí que tenga alguna otra pregunta? No veo Brenda. Brenda, puedes abrir tu micrófono y si quieres poner tu cámara, perfecto. Si no, no pasa nada. Creo Ahora sí. que sí, ya. Sí. Sí, ya. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Le agradezco mucho su tiempo. Tomo sus clases. Bueno, usted no me conoce, pero tomo todo el tiempo sus clases y agradezco muchísimo toda la información que brinda. Bueno, la pregunta es, por las mañanas tomo un licuado, pero me preguntaba ahorita que mencionaba acerca del ayuno. Y el licuado, también como lo mencionó, cada cuerpo funciona diferente y el licuado me funciona muy bien. ¿Cómo puedo mejorar? Porque practico yoga hace 4 años. He ido cambiando muchos hábitos, pero quería preguntar cuál es el ayuno que me puede funcionar. Bueno, yo sé que voy a ir observándolo en diferentes maneras, o sea, puede funcionarme uno u otro, pero ¿cuál sería el ayuno que podría ayudarme a ese proceso de purificación? El licuado al que me refiero lo tomo la linaza, la remojo durante 12 horas y eso me permite recubrir mi flora intestinal, me permite tener más saciedad, me evita estar consumiendo alimentos muy procesados y me ayuda bastante con el ejercicio. Muchas gracias por la pregunta, Brenda, y qué bueno que me haces esa pregunta, es importante. Mira, me preguntaste, ¿qué tipo de ayuno me recomiendas? Esto es una pregunta universal y yo lo que te preguntaría es, porque cada uno tiene una idea de ayuno, es ¿qué busca cada persona con un ayuno? No todos buscamos lo mismo. Y cuando uno busca algo en particular, a la otra persona, quizá no le va a funcionar ese tipo de ayuno. La otra es, ¿cuánto tiempo pretendes estar en el ayuno? Y número 3, la siguiente pregunta es, obviamente en el caso ya me lo dijiste, pero ¿cuántas veces has estado en ayunos antes y qué tipo de ayunos? Hay ayunos en los que no se come nada ni se toma nada. Hay ayunos en los que es pura agua. Hay ayunos en los que se toman solamente ciertas bebidas dulces van a ayudarle perfectamente a la microbiota. Hay ayunos en donde puramente es agua con energía del sol. Entonces hay muchos tipos de ayunos, pero cada uno va influenciado para qué es lo que la persona quiere, qué está buscando la persona en el ayuno.
Ayuno es como decir yoga. Yo voy a yoga, sí, pero ¿qué tipo de yoga estás haciendo? Pues no, la verdad no sé, la yoga del gimnasio, pues ese no es un tipo de yoga conocido o habitual, o sea, cada yoga tiene su nombre y cada yoga trabaja algo en particular. Exactamente el ayuno. El ayuno es saber por qué lo quiero hacer, de qué lo quiero hacer y qué es lo que voy a esperar yo a través de esos días, sobre todo cuántos días, la experiencia del ayuno para obtener los resultados que estoy buscando. Entonces, yo le preguntaría a usted más bien, y eso sería como ya una terapia o una sesión, digamos, más privada, ¿qué es lo que se busca en un ayuno? Mucha gente quiere hacer ayunos. Los ayunos universales o los ayunos que a lo mejor la mayoría de la gente debería empezar a hacer para empezar a trabajar sin que sea buscar algo en particular, como simplemente experimentar, digamos, esa ligereza en el cuerpo físico, es simplemente dejas de comer a las 5 de la tarde o antes de que salga el sol, y eso, que tu última comida sea muy tranquila, muy ligera, y no vuelves a ingerir alimento hasta el desayuno, hasta las 8 o 9 de la mañana, igual algo ligero. Para otros, en la extensión de ese ayuno universal, en cuanto a sentir más ligero y que el cuerpo permita un descanso, es dejas de comer a las 5 de la tarde y vuelves a comer hasta el mediodía al día siguiente. Entonces, insisto, depende mucho el tipo de ayuno que se esté llevando para saber qué es lo que se está buscando y sobre todo cuánto tiempo se pretende estar y qué tipo de alimentación o jugos o agua o preparación o moderación o supervisión va a estar llevando la persona. Le agradezco mucho, maestro. Un placer. ¿No hay más preguntas? ¿No preguntas? Perfecto. Ya no veo más manitas levantadas. No veo manos levantadas. No veo manos levantadas. No, Brenda. Sigue teniendo Brenda su mano levantada, pero me parece que ya no. Así es que bueno, si ya no hay más preguntas, entonces paso a este video del cómo poder integrar justamente toda esta información en la práctica diaria y vamos a ver esto. Y familia, la práctica directa del cómo es que nosotros vamos a empezar a poder poner en práctica todo lo que tenga que ver el proceso de alimentación y el proceso de la práctica diaria. Y ante todo esto que acabo de compartir, bien podría ser que tomes el camino de decir, perfecto, algo de lo que aquí escuché me ayudó, me despertó, me motivó y voy a empezar a hacer mi búsqueda y empezar a trabajar, lo cual deseo que así sea también. O bien la otra puede ser, le sigo con lo que estoy haciendo, me siento bien, hasta ahorita no me he enfermado y le continúo. O la otra es que hagamos esto en una comunidad, en un grupo conjunto en el que estaremos trabajando pues desde el 15 de julio, que es el próximo lunes, hasta el 11 de noviembre, con 120 días exactos, en donde estaremos trabajando, por supuesto, la práctica yógica, no nada más las trillas de cada cuarentena que se está llevando a cabo específicamente para nuestro proceso de digestión, sino también, por supuesto, lo que tenga que ver con la práctica de posturas específicas, y cuando me refiero a posturas, asanas específicas que puedas hacer durante 1 o 2 minutos al día para trabajar tu aparato digestivo, y eso ayuda a complementar también el trabajo a nivel emoción y psique. Y por supuesto que es lo importante, igual que la práctica yógica, todo lo que aquí te expuse acerca de Ayurveda, acerca de trofología,
acerca también de los ayunos conscientes, voy a entrar en detalle, voy a hablar a conciencia de las vitaminas, de los suplementos, de los minerales, voy a hablar por supuesto de todo lo que son los procesos de alcalinización, de todos los procesos también de acidez, voy a hablar también todo lo que tenga que ver como consejos prácticos acerca de lo que puedes hacer para romper ayunos, los diferentes tipos de tés que puedes consumir, los diferentes tipos de jugos que puedes consumir, los diferentes tipos de recetas que puedes llevar a cabo, cómo trabaja la trofología. Te voy a dar unas tablas mucho más completas de cuáles son los tipos de alimentos que se pueden o se pueden combinar. Vamos a empezar a trabajar en lo que es la constitución de tu dosha de acuerdo a la práctica ayurveda para que veas dentro de todo este campo de acción qué es lo que va funcionando y trabajando con tu cuerpo. Así es que durante estos 120 días estaremos trabajando de lleno, poniendo en práctica todo lo que tenga que ver el proceso de alimentación y la práctica yoica. Empezando, como le digo, del día 15 de julio al 11 de noviembre, 120 días, nos reunimos todos en un chat privado en Telegram, toda la comunidad, y ahí pues se va desglosando a través de PDFs, a través de audios, a través de videos explícitos en donde estaré pues grabando en algunas ocasiones ciertos alimentos, ciertas bebidas para que las pueda estar implementando y vayamos interactuando en qué es lo que va sucediendo en el proceso de cada uno de ustedes para poder repercutir perfectamente en todo lo que es esta revolución de lo que es el proceso de alimentación y sobre todo más que, como lo decía, entendernos y trabajarnos en dietas, poder generar un cambio abismal en nuestros procesos alimenticios y poder comprobar por nosotros mismos pues lo que los alimentos y la práctica pueden hacer en nosotros. Así es que no sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto en esto que acabo de compartir. Si alguien se interesara en esto, pues me mandaré un mensaje privado. Una pregunta que hacen es el costo del curso que empieza este 15 de julio. Es un curso que es de por vida y yo tanto más que verlo, o te invito a que más que lo veas como una inversión, un costo de un curso, es como una inversión que te va a quedar guardado para toda la vida e implementar para toda la vida, para que lo tengas ahí guardado. Son $140, pero pensando obviamente en esta clase, en esta tutoría que acabamos de dar el día de hoy, si decidieras participar en el curso, en vez de $140 de aquí al sábado en la noche, el costo sería de $100, es decir, $40 menos. El costo regular son 140. Si alguien se interesa, yo en el chat privado de WhatsApp, en el que estaban todos ustedes, donde vieron el link de Zoom, ahí entonces comparto el link por si alguien se interesa o cualquier pregunta que tengas, ya sabes que me puedes encontrar por mensajería privada o escribir al correo de casa kundaliniyoga@gmail.com y con gusto respondo las preguntas correspondientes. Así es que no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar el en vivo de hoy. Veo otra vez una manita levantada. Claro, te escucho. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Cristina.